La educación es fundamental para sacar adelante un país. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para elevar la calidad de educación en México. Hoy nos acompaña en el estudio la iniciativa Mexicanos Primero, que busca crear una reforma que impulse la educación y ver cuáles son los pendientes y también la parte política, el mensaje a los candidatos para este proceso que pronto va a iniciar en campañas. Bienvenidos a Punto y Coma. Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana que trabaja para que el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes se cumpla. Además, están convencidos de que la educación es la vía para mover a México hacia la prosperidad y la justicia. Para ello, sus acciones están orientadas a recuperar la rectoría democrática del Estado en la educación, mejorar las condiciones de los maestros, así como mantener un gasto transparente y eficiente y dotar de autonomía y participación a las escuelas. La organización Mexicanos Primero presentó el estudio La Escuela que Queremos, un análisis de los avances y pendientes de la reforma educativa implementada durante la administración de Enrique Peña Nieto, en el que se destacó la falta de claridad en la asignación de plazas, falta de apoyo a agentes de cambio como maestros, alumnos y padres de familia, así como falta de transparencia en el uso de recursos. Ante esta situación, la organización pidió a los candidatos presidenciales involucrarse en el tema de la educación en nuestro país, para lograr un país de mexicanos exitosos. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que iniciemos esta semana con un tema que de verdad nos interesa a todos porque tiene que ver con la educación. La educación es uno de los pilares fundamentales para el país que queremos. Los candidatos van a empezar, ahorita están en intercampaña, pero van a presentar pronto, el 30 de marzo empiezan la campaña. ¿Y cuáles son sus propuestas en educación? ¿Cómo andamos en educación? ¿Cuáles son los mitos y las realidades de la reforma educativa? Y para esto vamos a platicar el día de hoy con un gran invitado, pero déjenme primero presento a mis queridísimas amigas. Yasmín Jalil. Hola. ¿Cómo estás, preciosísima? Bien, muy bien, feliz de estar con ustedes y con este tema tan importante, ¿no? Qué bien. ¿Y Mariana H? Tan importante, gracias. Yo también feliz de la vida y que además, ¿cuántos estudiantes no se han visto afectados por grillas y corruptelas? Ya dejen ustedes el asunto de que no pueden llegar a las escuelas, pero además todo lo que implica también el que la educación no llegue de forma óptima. Bueno, tenemos como para 6 programas, ¿va? Exacto, para 6 programas, pero hoy vamos a empezar con uno, con Juan Alfonso Mejía. Bienvenido, Juan Alfonso. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, Fabiola, Yasmín y Mariana. Muchas gracias por invitarme. Él es el director general de Mexicanos Primero y pues recientemente acaban de presentar pues el nuevo informe de la escuela que queremos y pues cómo va la educación. Plantéanos, para que empezar con nuestro público que se vaya enganchando en el tema, ¿cuál es la radiografía de cómo estamos? Vaya, yo creo que no sé si esta es una buena forma de engancharlos en el tema diciéndoles, miren todo esto que hay que leer, ¿no? Pero perdóname, desde que ves la portada, la edición, no es como los libros que nosotros teníamos, ¿no? Que eso sí dices, bueno, tiene esta parte lúdica que de entrada a mí sí me interesa. Yo creo que hay algo interesante. ¿Cuál es la escuela que queremos y quién la quiere? Y entonces, muy fácil, la escuela que queremos es una que supere su contexto. Hoy tenemos escuelas pobres para niños pobres. Luego entramos al tema de que si las escuelas de los niños ricos son realmente el primer mundo. Me adelanto, no, y dista mucho de serlo. Ahora, ¿quién la quiere esta escuela? ¿La administración de Peña Nieto? ¿El gobierno o el partido al cual pertenece el presidente de la República? ¿Los partidos políticos? No. La escuela que queremos tiene que ser una escuela que queramos los mexicanos. Claro. Y entonces la escuela justamente tiene que ser eso, un reflejo de lo que aspiramos y no una realidad de lo que somos. ¿Y qué es lo que queremos los mexicanos? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela siempre decía, odio las matemáticas, odio física, odio química, odio física, y todos decían,
algún día lo vas a necesitar, pero las fracciones, algún día, y jamás lo necesité, la verdad, jamás lo he necesitado. Quizás algunos sí, yo no. Y entonces platicábamos mucho, sobre todo ya cuando entrabas a secundaria, a prepa, que hay otros modelos de estudio alrededor del mundo en donde se enfocan más en la vocación que tú tienes, ¿no? Que desde chico, si eres bueno para las artes o para la literatura o para la física, química, que son como proyectos en donde te enfocan más desde chico a ese tipo de, pues ahora sí que a sacar lo bueno de lo que a ti te gusta. Entonces, ¿qué es lo que queremos los mexicanos? ¿Cómo llegar a que los chavos de veras disfruten ir a clases? Mira, sin duda ahí nos vamos a meter con metodología, pedagogía sobre todo, pero aquí hay una cuestión muy específica, Yasmín. ¿Cuál es la que deberíamos de querer? Yo creo que no hay mexicano que no apueste por un México de oportunidades. Eso me gustaría subrayarlo. ¿Por qué? Porque tienes 26 millones de niños que hoy en la educación básica van todos los días a la escuela, para los cuales solamente tienen una oportunidad. Olvídate de la matemática, la física. No, solamente es la posibilidad de que sí pudieron ir a la escuela y muchos de sus papás no pudieron hacerlo. Y luego todos los mexicanos, ahora que estamos en tiempo electoral y aprovechamos para decirlo de manera clara y contundente, todos los candidatos tienen un diagnóstico erróneo el día de hoy sobre lo que es el tema educativo, por una sencilla razón, todos hablan de las manifestaciones del problema. ¿Cuál es la manifestación del problema? Una oportunidad que se perdió en algún momento y entonces dio lugar a la inseguridad y te alimentó ese sistema. Una oportunidad que dio lugar a la desigualdad, que dio lugar a la pobreza o dio lugar a la corrupción. Corrupción, por ejemplo, ¿en qué? Porque no formaste parte de la toma de decisiones. Uno de los mayores problemas, regresamos sobre esto, creemos, en México es que lo público muchas veces creemos que es privado. Y cuando llegas a ciertas posiciones, crees que te pertenece un botín. Entonces, ¿cuál es la escuela que queremos? Una que te ayude de manera muy clara a que esa oportunidad que tuviste en un derecho humano, que es el derecho a aprender, lo concretes. Y si concretas esa posibilidad, México puede empezar a contar una historia distinta. Y eso es lo que mexicanos primero queremos. Un México más justo e incluyente, y lo comienzas a contar desde una historia muy específica, una escuela. Y esa escuela, después podemos ver efectivamente, oye, cómo están aprendiendo nuestros niños, cómo están aprendiendo nuestros maestros, es la forma idónea o no, pero yo creo que eso empieza a ser secundario si tenemos en primer lugar por qué es importante la educación y cuál es el rol que juega la escuela para todos los mexicanos. Claro, que no aprendan de bullying y de qué flojera la escuela, ¿no? Me estaba contando una amiga que llegaron a un camp, me parece que en Tailandia, y que les enseñan a los niños hasta a sacar el agua del pozo, y que van familias de gente que tiene mucho dinero y que les enseñan, a ver, cómo cultivar, cómo todo el tema agropecuario, pero no de un libro, lo hacen y van por el agua y lo traen del pozo y ven cómo funciona. Entonces, es una manera de apreciación muy distinta a como en México, que a los que les va bien, pues todo lo tienen ya por hecho y nada más es bulear y demás, y a los que no, pues no tienen ni siquiera esa agua, ¿no? Y el punto también es cómo hacemos que la comunidad, ahorita tú dijiste algo muy importante, o sea, el modelo educativo no debiera estar en manos del político, del partido, del candidato o del sindicato. Debiera asumirse los padres de familia, los ciudadanos, para crear pues ese fuerte pilar. ¿Cómo nos involucramos si de repente escuchamos que el maestro no cumple, que los padres de familia ya no están involucrados en la educación de sus hijos, que se pelean papás y maestros? Es decir, ¿cómo involucramos a esa sociedad? ¿O cómo podemos hacer nuestro modelo educativo? Yo creo que hay una excelente pregunta en redes sociales y en todo. Ustedes son figuras, así es que puede ser muy interesante hacer una pregunta. ¿De quién es la escuela pública? Y se van a sorprender la cantidad de respuestas, creo yo. A mí me ha tocado y muchas veces es de gobierno. No, la escuela pública es de todos nosotros. Pero durante mucho tiempo estuvimos volteando hacia otro lado. Y entonces, ciertamente, hubo otros actores, el sindicato, por ejemplo, que vienen y colonizan el sistema educativo. Y entonces, son un sindicato. Su tema son los asuntos laborales. ¿Por qué has de creer que te van a hablar de otras cosas que no sean asuntos laborales? Entonces, la primer condición que tiene que existir para que la escuela empiece a pertenecernos a todos, pues es esta, que nos la apropiemos primero.
Y para eso hay que creérnosla. En México creo que lo que hemos construido durante mucho tiempo son escuelas sin sociedad. Y entonces, pero creo que ya está habiendo cambios. Hay en México, ahorita pienso en una en específico, una escuela que se encuentra en Badiraguato, un municipio perdido en Sinaloa. Y esto es un poblado perdido en Badiraguato, uno de los 18 municipios de este estado, que se llama Surutato. Y es el centro Justo Sierra. Y tal como acaba de decir Yasmín, así funciona. El centro, que es una secundaria, tienen un libro de texto efectivamente que es una referencia, pero donde los jóvenes, los niños, voltean a ver su contexto, que eso es fundamental. La escuela tiene que ser una respuesta a un contexto específico. Y entonces el maestro, que tampoco le dicen maestro, sino básicamente un acompañante, les ayuda a entender un problema que tengan afuera en su realidad, se apoyan en el libro y le dan respuesta. Wow. Ahora, este tipo de maestros que hay muchos en México, y es una gran oportunidad poderlo decir aquí con ustedes. México tiene excelentes maestros, excelentes maestros. Sí. Entonces, pero muchos de estos maestros lo que quieren es una formación. Entonces, los maestros entienden del libro de texto, pero cómo irle dando respuestas a contextos específicos, y para eso requieren formación. Nos adentramos también en este tema, pero creo básicamente que esto es una parte muy importante, que cuando hablemos del sistema educativo empecemos a pensar en contextos, y cuando empecemos a hablar de la reforma, que es una gran oportunidad también decirlo aquí, el tema no es la reforma, sino es un proceso de transformación donde la reforma fue un punto, nada más. Y ahora toca concentrarnos en prácticas. Y lo que fueron leyes, ahora hay que concentrarnos en contextos específicos para encontrar más maestros como se encuentran en todo el país. Híjole, y de los cuales hemos dado cuenta a lo largo de 10 años en un premio en Mexicanos Primero. Chicas, vamos a hacer un punto y coma hablando porque de yo tengo esta un gramática. maestrazo que les quiero contar. Sí, y les vamos a contar, porque también ahorita me vino a la mente de una escuela pública que es Jardín de Niños, en donde ahorita les contamos de regreso, ¿no? Sí. Pero ¿qué les parece si los invitamos a participar en nuestras redes sociales? Y ahí puede responder, pero además en los comentarios puede hacernos llegar sus preguntas, inquietudes o comentarios. @puntoycoma_tv. ¿Crees que la educación en México ha mejorado? Mexicanos Primero. 0% sí, 67% no, 33% a medias. Participa. Regresamos. La escuela que queremos es una comunidad de aprendizaje formada por personas que se relacionan para aprender dentro de un contexto digno. Es donde todas las niñas, niños y jóvenes están, aprenden y participan. Es el proyecto social más importante para llegar a ser la sociedad a la que aspiramos, que busca transformar la educación más allá de un gobierno. ¿Y cómo hacemos realidad la escuela que queremos? Seguimos platicando con Juan Alfonso Mejía y yo les contaba de dos maestros que conocí recientemente. Se los cuento rápidamente. Uno se llama Pergentino José, es totonaco. Y Pergentino es el que persevera, ¿no? Es un escritor, pero él entendió muy bien que tenía que hacer algo por su comunidad porque no entendían la lengua. Entonces llegaban los maestros a enseñarles en español, pero los niños hablaban totonaco. Entonces le costaba mucho trabajo esta transición, ¿no? Si de por sí cuesta trabajo, y él se encargó de ir a todas las comunidades a, uno, asegurarse de que no perdieran su lengua, y dos, que no perdieran la capacidad de comunicarse con el castellano. Y otra persona, él nació en Guerrero, él habla como primera lengua náhuatl y después aprendió el español y se encarga de trabajar con comunidades, siendo él un maestro normalista para que puedan hablar su lengua materna y también el español como lo conocemos. ¿Saben quién es ese segundo?
¿Saben cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo? Se llama Erasmo Catarino. Ah, ¿Lo pueden creer? el ganador de la academia. El ganador de la academia, que Ajá, va a estar en el programa Caldo de Cultivo, aprovecho para hacer mi Sí, comercial, sí, sí. la próxima semana. ¿Y qué pasa con tantos niños indígenas también, que de por sí no tienen acceso a muchas instalaciones, no necesariamente tienen los recursos y no tienen la lengua para poder entender muchas veces la educación básica? ¿Qué es una escuela? Yo creo que hay que empezar por ahí. Y entonces algunos te van a decir, son ladrillos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es construir, sí, paredes, sí, bardas perimetrales, sobre todo también. Y eso no es bien o mal, pero la pregunta es, ¿con eso alcanza para que el niño ejerza su derecho humano? Pues entonces nosotros los mexicanos primero creemos que no. Entonces no son ladrillos. ¿Qué es una escuela? Algunos dicen centros de trabajo, porque lo que buscas es poner una escuela que a veces parecen centros estatales o centros nacional del empleo, Sí. porque están hechas para dar empleo con otros mecanismos, y regreso sobre esto, y tiene que ver mucho con el tema de la colonización y el sindicato y todo esto que se ha ido acabando. ¿Qué es una escuela? Para nosotros es un laboratorio social, es un espacio donde hay personas. Ahí me voy a detener, no regreso más, pero el sistema educativo tiene que estar concentrado en necesidades de personas. Todos tenemos necesidades educativas especiales, todos. Y entonces, cuando hicimos una investigación, el año pasado la presentamos, que se llamó Todos, tiene que ver con una educación incluyente, estar, aprender y participar. Pero ¿cómo quieres que el niño aprenda? Si Pergantino habla español, tiene que enseñarles en Totonaca, o lo mismo que sucede en la escuela de Guerrero. Nos encontramos 6,000 escuelas, en este caso, donde dicen, es maestro indígena, y entonces simplemente lo ponen a dar un curso a otros niños, pero que no es su lengua materna. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema educativo no está pensando en las necesidades de las personas. Entonces, la escuela que queremos, decíamos, la construyes como un espacio de participación, de toma de decisiones, este laboratorio social, donde hay contextos específicos y donde ubicas las necesidades concretas de la comunidad. Claro. Y una de estas son, sin duda, el tema de las lenguas indígenas o contextos indígenas, pero también donde hay inequidades, también en cómo gastas. Programas, por ejemplo, a los cuales hacemos muchísima alusión, como es el Programa Nacional de Inglés, no llegan a lugares en zonas recónditas, y entonces solamente se concentran en zonas urbanas. ¿Cuál es el tema de esto? Y aquí detengo mi intervención. Es, ¿qué hace la escuela? Si funciona, te genera oportunidades. Y entonces puedes tener estos 26 millones de niños que les dé una oportunidad de ser la mejor versión de ellos mismos. Pero ¿qué pasa si no funciona? No nada más sepulta la posibilidad de esa persona, de ese niño, sino que además la escuela, en lugar de reducir las brechas, las va a hacer cada vez más grandes. Y la escuela te está generando entonces el caldo de cultivo para otro tipo de problemas, como los que mencionaba, la inseguridad, por ejemplo. Ahora, también quiero, como Mariana, dar un ejemplo para que, ¿cómo podemos hacer que estos maestros que son buenos, que sí existen, que además tienen una vocación, que es eso, vocación, un amor, un compromiso, no se sientan de repente solos en un entorno en donde a veces la directora no apoya o pone de pretexto, es que la SEP dice que no, es que no hay permisos, y entonces de repente encuentran a una institución, una Secretaría de Educación Pública, que pareciera que en lugar de dar las facilidades va cerrando. Yo les pongo un ejemplo que es contrario. Conozco un kinder, un jardín de niños público, donde la maestra a los niños de segundo les estaba enseñando la importancia, para empezar, que empiecen a escribir su nombre, la importancia de su nombre. Les dejó de tarea, ella sacó las fotocopias en una hoja de una portada de un pasaporte de nosotros, y adentro tenían que poner su foto, su nombre, y lo tenían que ir ensayando con la ayuda de la mamá. Y a las mamás tenían que llevar un boleto para que sea el boleto de avión con el nombre del niño. ¿Sabes cómo iba a dar la clase la maestra? Al día siguiente los niños, su salón iba a ser un avión, una terminal aérea, un avión, y
con su pasaporte se iban a identificar y con su boleto iban a ir subiendo a donde ellos quisieran viajar. Y les decía, porque su nombre tiene una importancia. Claro, es ¿no? identidad. Es una identidad y ¿para qué sirve tu nombre? Así se los enseñó. ¿Sí o no es una cosa maravillosa? ¿No? Ese tipo de métodos, de prácticas, yo creo que eso es lo que es súper importante. De hecho, hoy, ¿qué es lo que estamos viviendo en México en este proceso de la reforma educativa que se oye así como que tan complicado? Tiene que ver con un tema de prácticas. Y entonces, prácticas que pasan en el aula. Y entonces todo tiene que ver, si tuviera que dejarles una palabra, con capacidades y compromisos. 2. Capacidades y compromisos tiene que ver con acompañamiento. Entonces, muchos de estos maestros, como el que comentas, la maestra, lo que puede tener a veces es acompañamiento, pero a veces no. Su director no está en la misma sintonía que ella. Su par tampoco está, un maestro con una maestra tampoco están en la misma sintonía. El jefe de sector o el supervisor tampoco necesariamente está en esa misma dinámica. Imagínate el secretario de Educación acá en la Ciudad de México. No, pues no existe. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? Acompañamiento para que haya capacidad y compromiso de los que están en el aula. Y entonces ahí es donde viene el tema de las normales. Sus escuelas tienen que ser reformadas. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo probablemente los ejemplos que aprendieron hace 20 años. Claro. Luego, formación continua. ¿Por qué? Porque resulta que lo que les dan para capacitarlos tiene que ver con una capacitación que es de otro contexto que no es el de hoy, ¿no? Y tienes, por ejemplo, necesidades de tutoría. La ley dice, por ejemplo, que deben de recibir tutoría cuando ingresan. A un nuevo locutor, locutora, que va a estar y se va a sentar con ustedes y nada más le dice, siéntate y sonríe a la cámara. Entonces, si no tiene un acompañamiento, entonces el programa empieza a tener para atrás, para adelante, espérate, las cámaras, y entonces todo empieza a irse bloqueando. Sin embargo, si le permiten que la acompañen, entonces empieza a fluir y estoy seguro, el maestro de otro maestro siempre es, el mejor maestro de un maestro siempre es otro maestro. Claro, sí. ¿Se acuerdan de esa extraordinaria película de Robin Williams, del Dead Poets Society, la Sociedad de los Poetas Muertos? ¿Qué hacía el personaje Robin Williams, que en paz descanse? Él entró y dijo, a ver, rompan la primera página. Y no, la segunda también, rómpanla. Y todos así, que está loco este güey. Y finalmente los fue convenciendo desde otras perspectivas y con métodos muy poco ortodoxos, un poco exóticos también, y se convirtió en ese maestro que todos van a recordar. Y yo creo que así como nosotros tenemos el maestro que nos hizo la vida imposible, porque todos tenemos también por lo menos uno que dices, mi profesor Fernando, ¿no? Sí, 100%. Yo tengo 2 que adoro y que son así, que se salen de las reglas y además que hay muchos maestros que, como bien lo dices, ¿no? Están by the book, ¿no? No, son muy cuadrados y no se salen de las reglas preestablecidas desde hace años. Y entonces se quejan mucho los papás, y yo lo he oído mucho, no solo de estos profesores, sino del tema de, es que me encargan 50 libros carísimos y que nunca utilizan. ¿No? Tú ahorita nos estás enseñando uno que Mariana, que es experta en literatura, dijo, me atrapa, ¿no? Desde que veo la portada me atrapa. Pero ¿qué pasa con eso de que están los niños con 50 libros en la mochila, que son de flojera, que nadie los lee, que ni los profesores los quieren abrir y que es un gasto? O la otra, que el maestro dice que lo lleva en la escuela y te lo endosa con un recadito y que tienes que hacer en la tarde 15 hojas de ese libro, más los otros 3 hijos que tengas. Entonces te la pasas haciendo, terminas frustrada como mamá, regañando a los chamacos con las manos estresadas. ¿Funciona eso? El famoso tema de las tareas, ¿no? Yo tengo una niña también, 2 niñas, Natalia y Nicole, de 12 y 10, y siempre dice, bueno, papá, tú que estás ahí con la defensa del derecho de los niños, oye, pues diles la reforma, que la tarea, ¿no? Wow. Lo cierto es que hay algunos de los países, sin duda, más avanzados, su sistema nacional, Finlandia, el tema de las tareas no es un tema. No es un tema, claro. ¿Ok? Y sobre todo, vamos más allá, el tema del aprendizaje tiene que ver con jugar. Imagínate. Entonces, es un niño que va a una escuela y que no quiere ir a la escuela a ver otros niños también,
pues dicen algo no está funcionando. Ahora, ¿este es un tema culpa de los maestros? No, no es culpa de los maestros. ¿Es culpa de los papás? Pues tampoco es culpa de los papás. A ver, creo que el tema, yo creo que es importante, es que estamos atendiendo ya un tema, un interés que dejamos durante mucho tiempo. Claro. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y entonces es este aparato, es este carro que está probablemente allá afuera estacionado y que tiene 10 años estacionado, y estoy siendo muy conservador al decir 10 años, y de repente vienes, lo quieres echar a andar y además le quieres meter hasta cambios. Va a ser muy difícil que funcione, poco a poco. ¿no? Entonces, pero ya estás en ese proceso de transformación. El tema de los papás, hay papás que te dicen, yo sí quiero ayudar a mis niños, pero yo fui a tercero de primaria y mi niño va en sexto. ¿Cómo está eso de que lo ayudo? Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la autoridad? ¿Qué tiene que ver la comunidad con ayudar a padres de familia a que puedan participar en el desarrollo de sus hijos? Lo que es una realidad, y aquí de los mitos que hablaba Fabiola, es que mandar al niño a la escuela ya no es suficiente para garantizarle una oportunidad. Todas aquellas mamás, todos aquellos papás que trabajan 16, 17 horas y que dicen, tú sí le vas a hacer, porque yo no puedo ir a la escuela y tú sí estás yendo. Ya lo hicimos. Es una mentira. Claro. Y no tenemos derecho a robarles esa esperanza. Nadie tenemos derecho. Entonces, mejor atendamos y ocupémonos del tema. Y de eso es la principal interés de decir, el tema de la transformación educativa tiene que seguir. No es una opción, es una exigencia de nuestro tiempo. Claro. Hacemos una pausa y seguimos con este tema, como decíamos, muy extenso, muy complejo, pero que es de primera importancia en este país. En la pregunta de Twitter decimos, ¿crees que la educación en México ha mejorado? Sí, 0%. No, 100%. A medias, 0%. Más claro ni el agua. Hacemos pausa, regresamos. Sin los maestros no podemos lograr cambiar la educación. Es el mecanismo esencial para lograr un cambio. Contribuyen a la construcción del conocimiento de la historia del pasado y del presente y al final del futuro de la sociedad. La causa de los maestros es la causa más importante que este país tiene. La educación en México es la raíz de todos los bienes y los males. Esta causa es la que le va a permitir a México ser un país próspero, ser un país de leyes, ser un país seguro. Los maestros son una pieza clave, no nada más para enseñar las partes técnicas o lo que tiene que ver con transmitir conocimiento, sino con toda la formación como personas, como líderes, como ciudadanos y como personas que van a formar el México del mañana. Los ayuda a pensar, a soñar, a formarse, a actuar a favor de un México que sea incluyente, que tenga oportunidades y que sea justo. Lo que mejor predice la aportación de alguien a su sociedad es los maestros que tuvo y cuánto supieron sacar de cada persona lo mejor. La causa de los maestros es, hay entre nosotros personas que decidieron dedicarse por completo a que una persona sea ella misma. Hemos vivido años y años quejándonos de los maestros, echando culpas. Es muy fácil decir sin estar trabajando, sin estar en su papel. Es muy importante escucharlos, es muy importante respetarlos, sentirse, que sientan el apoyo de la sociedad y no solamente la recriminación y el rechazo. Hay pocos trabajos, pocas causas más importantes que esa. Y es un trabajo además que exige muchísimo compromiso, muchas horas, dedicación completa, no solamente de la cabeza, sino del corazón, del cuerpo. Es un trabajo extraordinariamente complejo que, sin embargo, cuando se logra llevar a cabo de la mejor manera, produce enormes satisfacciones. Muchísimos de nuestros maestros hacen eso todos los días
Gracias a personas como ustedes, es que México no pierde la esperanza. Pese a todo lo que está ocurriendo, cuando te encuentras a un maestro o a una maestra que está gestando en sus aulas este gran cambio, esta gran evolución para el país, te da esperanza de seguir y soportar esta gran labor que hacen. Son los verdaderos héroes de nuestra sociedad. Por favor, sigan así. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Y ahorita en el corte yo estaba platicando con Juan Alfonso y entramos aquí en polémica sobre el tema de vivir en un país como México, en donde hay una brecha social tan fuerte y de pronto hay escuelas privadas que no tienen un nivel académico tan buenas como las públicas, en algunas ocasiones, no en todas, pero haces buenas amistades, ¿no? O sea, estás en un entorno social que desafortunadamente en México, no digo que esté bien, pero te pueden servir a futuro, ¿no? Y ves, decía Fabi, ves a políticos, a empresarios que a lo mejor no han leído un libro en su vida, pero tienen un puestazo porque estuvieron en la escuela en donde conocieron a la gente que les iba a dar ese puesto. Entonces, ¿cómo es esta pelea entre lo educativo y la sociedad? Y las relaciones. Sí, la última prueba que se presentó, esta famosa prueba PISA en 2015, que es, reúne a los países miembros de la OCDE, ¿okay? Tienen 15 años los niños, ¿okay? Y entonces México participa. No me extiendo, a menos que ustedes me lo pidan, pero saca una fotografía no del momento de hoy nada más, sino como tienen 15 años, también son los que se van a venir insertándose a toda esta lógica de mercado laboral, oportunidades. Perfecto. En los últimos resultados que se vieron, México, los jóvenes más favorecidos socioeconómicamente, los que viven mejor en Bosques de las Lomas, imaginemos, no tienen los resultados de los más pobres de Vietnam. Está muy cañón. Y Vietnam, digamos que son los hijos de los arroceros contra los hijos de Vietnam, contra los hijos de los empresarios están en las mejores escuelas. En México, los hijos de los gobernadores, los hijos de los secretarios de Estado, todas estas. Entonces, ahora, yo creo que como bien dice Yasmín, al final de cuentas el mensaje que mandamos es muy preocupante. No solamente el tema de que cancelas oportunidades, sino que hay un incentivo muy perverso y es, dime a quién conoces y te diré si vale la pena que aprendes. Claro. Te diré qué vale la pena que aprendas, ¿no? Vale más el know who que el know how, ¿no? Entonces, pero creo que ese país es justamente el que hay que transformar porque somos más de 100 millones de mexicanos y entonces lo dejas reducido a un espectro muy pequeño, donde yo creo que estás dando una idea muy clara, habla más del país que somos que de aquellos a los que se le cancela la oportunidad. Y tienes razón, y estamos abonando, si seguimos pensando así, estamos abonando justamente en esa brecha, porque el círculo de los que tienen ese poder y esas relaciones públicas es muy chiquitito, y son los que se van a seguir acomodando. Cuando el gran mayoría, el resto de los 100 millones, estamos o están siendo marginados. Y si cambiamos el chip, decimos, no, a mí no me importa que hoy mi hijo esté en la escuela fulanita porque va a tener ahí una muy buena relación y está el hijo del senador o el hijo del presidente o el hijo de tal empresario, entonces si se llevan ahorita desde amigos, no, quiero que mi hijo esté en la mejor escuela donde es feliz, donde aprende y donde se preocupan por aprendizaje, emociones, ¿no? Y contexto social. Y que no sean prejuiciosos en el sentido de, por ejemplo, si quieren estudiar una ingeniería, váyanse a la UNAM. Sí, ¿sabes? claro. A lo mejor yo puedo pagar esta u otra, pero investiga los planes de estudio, investiga los laboratorios, investiga los graduados, investiga eso y te das a dar cuenta que, okay, a lo mejor puedo, pero prefiero ir a la UNAM. ¿Por qué? Porque es un trabajo de investigación. Depende de qué carrera. Habrá unas mejores, otras peores, lo que sea, como en todas las universidades. Y decir un poco que armamos la polémica en el corte, porque al platicar eso, Yasmín, de las relaciones, le decía, pues sí, pero lamentablemente ese tipo de pensamiento y ese tipo de relaciones, ¿qué país nos ha llevado? Al país de, yo no les digo nombres, ustedes pónganle el nombre, secretarios de Estado que dicen leer, ¿no? O sea... algunos gobernadores que se roban el dinero, ¿no? Los mirreyes. O sea, ¿ese es el país que queremos? Claro. No quiero tener esas relaciones. ¿Y a quién contratan, no, Fabi? O sea, en vez de contratar a la persona más capaz,
contratan a su cuate de la escuela o de la universidad. Yo quiero hablar de otro secretario de Educación y les cuento rapidísimo. Hace un tiempo, no es mala onda, pero yo tú sí lees. Sí, yo sí leo. Yo estoy a favor de la difusión de la lectura. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, lo que sea. Y entonces me entero que el Consejo de la Comunicación hace estas campañas, ¿no? De diviértate leyendo, o luego lee 20 minutos al día, no sé qué. Y sale Gloria Trevi, ¿no? Con un libro así, güey. O salen... Y yo dije, pero dije, a ver, no seas prejuiciosa. Si Gloria Trevi o el grupo Reik o el no sé quién va a hacer que haya un fan que lea y se convierta en un lector, dije, bueno, va, ¿no? Esos son también nuestros ídolos, nos guste o no. Entonces me acerqué a la campaña y me acerqué después a un evento en donde estaban los maestros de todo el país para decirme cómo funciona. A ver, maestro de Guerrero, de Michoacán, de Morelos, si un niño se acerca a ustedes, hay una guía de lectura, Sí, está ahí. ¿Y usted por qué cree en la lectura? Pues porque te invita a la imaginación y un niño que lee no se va a drogar y va a hacer más ejercicio. Yo sí, a ver, la mitad de los escritores son drogadictos y alcohólicos, ¿sabes? O sea, no va por ahí. Y el único que me pudo dar títulos de libros que había leído y que estaban proponiendo él para este programa fue Lujambio. Lujambio habló del Libro Salvaje de Juan Villoro, Lujambio habló de las aventuras de Tom Sawyer, Lujambio habló de Julio Verne, que él leyó en su momento, y habló también de Harry Potter, que también consideraba una opción para los niños. Entonces ahí dices, bueno, qué bueno que el secretario sí sabía, pero el resto pues no sabía. Entonces, ¿cómo se conducen esos esfuerzos que parecería que quieren abarcar muchísimo y no está lo básico? Y al niño le dan el Quijote, ¿no? O sea, digo, no es porque sea un mal libro, pero no está en su adecua interés. Tu lenguaje al del niño. Sí, recuerdo que en ese momento la Secretaría de Educación Pública impulsó una edición que se llamaba 18 libros para los de 18. Sí, ¿no? sí, yo los entrevisté. Y pues un fuerte abrazo a Tere Toca, la esposa de Alonso Lujambio, en paz descanse. Yo creo, son demasiados temas. Un abrazo a Salvador Villalobos también, que sigue por ahí en el Consejo de la Comunicación. Pero hay ciertas cosas que quisiera retomar también muy importantes. Me tocó estar en esta escuela, me tocó estar en Monterrey cuando había pasado este suceso, esta tragedia. ¿La balacera? Así es, del niño. Y era una escuela privada. Entonces, creo que lo primero que tratamos de no hacer es apología del delito y tampoco señalar a una escuela, porque eso no nos va a dar cierto tipo de soluciones, ni programas como la escuela segura y revísale la mochila y todo esto. Claro. Creo que hay cosas muy importantes aquí en este mensaje que tienen que ver con cuál es el rol de la educación. Si yo levanto muros y pongo bardas, y así más o menos como vivimos, ¿realmente eso es lo que nos va a terminar dando una solución? No, creo que volvemos al origen, es la cancelación de lo que pudo haber sido y no fue. Y en la escuela, nosotros como Mexicanos Primero nos dedicamos por eso a educación básica, porque creemos así en educación básica, creemos sin duda que a veces primero de primaria es tarde y por eso fomentamos lo que es primera infancia, que es de 0 a 6. Entonces, llegar a la universidad, pues es cómo estamos llegando a las universidades, cualquier tipo de universidades, que ya vimos, como también lo decía Yasmín, que tiene que ver con pues, las relaciones de tus papás, cómo vas abriéndote paso. Entonces, creo que sí hay metodologías también innovadoras a las cuales hay que aspirar. Y ahora hay algo de las cosas que están cambiando, porque yo creo que sí hay cosas que están cambiando, que tiene que ver con autonomía curricular. Y entonces, ahora las escuelas van a tener por lo menos un día de los 5 que van a la escuela, donde pueden decidir qué aprender. Ah, qué bien. O 2 días a la semana, pongámoslo así, ¿ok? 2 horas en todos los días de la semana. Aquí, ¿cuál es nuevamente el problema o el desafío? Que lo importante es en base a qué puedo decidir, cuáles son mis opciones y luego cómo las puedo utilizar. Entonces, autonomía curricular tiene que ver mucho con la posibilidad de que el maestro sepa qué puede hacer con las opciones que se le están brindando o que pueda incluso proponer qué tipo de cosas son las que necesitan en su escuela aprender y cómo las quiere enseñar, y que exista
esa flexibilidad que creo también Yasmín ha estado insistiendo en que nos salgamos de ciertos formatos demasiado rígidos. Y entonces, por ejemplo, en Mexicanos Primero impulsamos un diplomado internacional de liderazgo que está certificado por Cambridge en Gran Bretaña, donde al día de hoy hay más de 1000 directores en México que tienen la certificación de Cambridge, directores de escuela pública. Y entonces, pero luego nos dicen, tenemos un problema, es que a veces nuestro supervisor o supervisora no necesariamente nos permite implementar toda esta innovación porque no cuadra. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Por eso es importantísimo y hasta qué libros deben de leer. Sí, leer, muy bien. ¿No? Porque creo que tiene que ver mucho con esta innovación y al final de cuentas tiene que ver con la persona y esa capacidad. ¿Qué es primero, la capacidad o el compromiso? Yo creo que es un poco en continuo, pero los maestros, déjenme ponerlo así, no hay reforma si no tiene reformadores. Claro. Y los maestros son los principales transformadores. En ellos hay que concentrarnos, en los directores, en los supervisores, y es más importante qué puede impulsar este maestro, supervisor, director, que quién es el secretario de Educación que nombre el próximo presidente de la República. Es mucho más importante, porque hay que llegar a un punto un día que una familia diga, nos vamos a ir a vivir al estado A, para no prejuzgar a ninguno, porque ahí está la mejor educación que pueden tener nuestros niños y vamos a dejar el estado Y, porque este estado no se preocupa. Y eso ya empieza a suceder. De hecho, te doy una premisa. Vamos a enseñar en los próximos meses a presentar un índice de cumplimiento de responsabilidad educativa, donde vamos a sacar un ranking. ¿Qué estados cumplen más con el derecho a aprender de sus niños? Wow, está padrísimo. Y está padrísimo también lo que decíamos de los libros, que yo el otro día me quedé traumada porque empecé a hacer limpia en mi casa y habían unas cajas de todos los libros que vas acumulando de la escuela y me puse a abrirlos como para ver cuál sirve, ¿no? Siempre dices, cuando tenga hijos, ¿cuál servirá? ¿No? Ajá, obviamente el baldor, ese ya lo vas a guardar porque lo vas a guardar. Pero empecé a ver los libros de veras intactos y sí dije, no puede ser, porque además los libros que realmente te marcan son como decías, o sea, para mí fue Momo, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, libros que de veras los puedes volver a leer, que recuerdas en qué momento, Claro. que ese profesor que te dijo, a ver, ¿cuál es la frase que más te gustó? Genera una historia a raíz de eso y que te hicieron agarrarle el gusto a la lectura. Entonces, me encanta que hagan eso. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con más de este tema. Escríbanos, por favor, nuestra pregunta en redes sociales, @puntoycoma_tv. ¿Crees que la educación en México ha mejorado? El 11% dice que sí, 78% dice que no, y el 11% dice a medias. Volvemos. Qué bueno que está de regreso con nosotros y la verdad que el tema es muy amplio, nos da para más. En el corte seguimos hable y hable del punto. Pero Juan Alfonso Mejía, ahorita leemos sus twitters y todos los comentarios porque hay muchos, pero platícanos en qué sí hemos avanzado. Lo principal en lo que hemos avanzado es que cada vez más centramos de qué se trata cuando hablas de educación. Antes, cuando hablabas de educación, hubiéramos estado hablando de política, de asuntos electorales, de asuntos sindicales o de asuntos financieros. Hoy, cada vez más, no digo que en su totalidad, pero cada vez más, hay una palabra que siempre sale. ¿Y los niños qué? Cada vez que hablemos de educación, y creo que ese es un gran avance que está reflejado en la Constitución ahora. Entonces tiene que ver con el derecho humano a la educación y que es que aprendan. No nada más es estar en la escuela, sino que aprendan en la escuela y algo muy importante, que participen en la toma de decisiones. Creo que estamos cambiando la narrativa. ¿Va a tomar tiempo? Sí, pero ya están cambiando ciertas cosas. Primero. Segundo, sin duda, todo este famoso tema de la reforma, ¿cuál es el gran tema de ahí? Que está buscando renivelar este sistema, reacomodar y centrarlo en una variable que se llama aprendizaje. ¿Eso va a tomar tiempo? Sí, pero no quiere decir que nos vemos en 30 años a ver qué pasó. No hay metas muy claras en el corto plazo. Por ejemplo, antes
En el 2012-2009 se detectaron más de 19,000 millones de pesos que se desviaban del tema educativo. La última vez que la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría en el 2016, se detectaron 3,000. Entonces, de 19,000 a 3,000 hay una diferencia. Claro. Primero. Segundo, la formación. Antes estabas diciendo, los maestros forman parte de un botín y le permite a un sindicato controlarlos. Hoy no es el caso. Sí. Es mentira quien diga, cualquier candidato que venga y diga que entonces si trae el apoyo del sindicato va a contar con el apoyo de todos los maestros. Eso es mentira, es un mito. Un ejemplo muy claro, en Guadalajara, en Jalisco, 40% de los directores de nuevo ingreso lo hicieron por concurso. A ellos cuando les diga el sindicato, todos ustedes para la derecha o para la izquierda, van a decir, ¿y por qué? Si yo llegué aquí por mérito. Claro, y entonces en el fondo estás dignificando el rol de un maestro. Ese maestro ya no va a tener que ir al marchómetro para que le den un punto. No tiene que ir a la marcha. Hoy hay que aprovechar para decirlo aquí también como premisa. La CENTE convocó a un paro a 13,000 escuelas. Quiero ver cuántas escuelas van y generan realmente el paro. Les aseguro y me tomo el riesgo a que va a ser mucho, mucho, mucho menor de lo que antes lograba la sección 22. ¿Por qué? Porque por primera vez ahora ya hay, y esto es histórico, desde Vasconcelos no lo había, directores jóvenes. Antes un director prácticamente llegaba de salida, ahora tiene 20 años por delante. Y entonces ese es un gran cambio en nuestro sistema educativo que ya está sucediendo. Y entonces tienes, por ejemplo, en Oaxaca, retomando, tienes efectivamente maestros que están llegando por concurso y que no tienen por qué hacerle caso a la sección 22. Otro de los grandes avances es que las familias realmente les estás generando un espacio, hay que mejorarlo, tiene que funcionar, son los famosos consejos escolares de participación social para que tomen parte de la toma de decisiones. Y entonces creo que no me extiendo más con diversos sistemas que se están echando a andar, pero creo que la función de nuestros profesores se está dignificando y por eso no los puedes abandonar. Porque la mejor forma de defender el derecho a aprender del niño es defender el derecho a aprender de su maestro. Claro. La formación es la clave. Y rapidísimo, por ejemplo, justo lo que dices de Oaxaca. Antes se acuerdan que paraban por meses y había 1 millón de niños sin escuela. Hoy nada más pueden parar hasta el miércoles porque si no les descuentan. Los descuentan. ¿No? Pues sí, y la primera consecuencia de la evaluación, hay que decirlo, debe de ser formación. Es mentira que los maestros le tienen miedo a la evaluación. Eso es mentira. Lo que no les gusta es que hay una corresponsabilidad entre su resultado de la evaluación con su posibilidad de desarrollo profesional. Yo sí aplaudo muchas de las medidas que han tomado. La verdad es que me parece que México solamente puede crecer por educación, aunque parezca un cliché y que lo repitamos constantemente, es una realidad. Sí. Hacemos una pequeña pausa. Va subiendo el 13%, ya está en un 13% el sí. ¿Crees que la educación en México ha mejorado? El 75% todavía está renuente y dice que no, y el 12% a medias. Participen. Se nos acabó el programa, así que rápidamente Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero, nos va a decir dónde podemos encontrar el informe de la escuela que queremos. El informe lo encuentran en mexicanosprimero.org, lo descargan, es gratis, ahí están todas nuestras demás publicaciones y sobre todo es un corte de caja de lo que se ha hecho, pero sobre todo es una ruta crítica de lo que debe de seguir. Y pues vamos a tener la promesa de que vengas más para ir temas por temas. Encantado. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Te quiero. Y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañó en este programa. Juan Alfonso Mejía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quédese en la programación de Excelsior Televisión porque vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca.